Muy buenas, Raúl. Partido entre semana en un campo muy complejo por sus dimensiones, donde el Dos Rius sabe utilizar muy bien sus armas y donde nos pone contra las cuerdas hasta en dos ocasiones en la primera parte, recortándonos distancia y, bueno, por momentos pues creando más peligro. Recordamos que al margen de lo que marca la clasificación, Dos Rius ha hecho grandes partidos este año, sobre todo en su casa y seguramente en muchos ha merecido pues mejor fortuna. Pero eso no quita el trabajo que ese equipo tiene detrás. Por nuestra parte, sin apenas descanso, pues después de jugar el domingo un partido que acabamos exhaustos, salimos a presionar su salida de balón, intentamos que no jugaran cómodos, pero bueno, insisto en que las dimensiones del campo hacen que cualquier desplazamiento lleve mucho peligro y por momentos pues tuvimos problemas para meternos en el partido. Como nota negativa, la lesión de Kevin, que se tuvo que retirar en los primeros compases del partido. Bueno, estamos a la espera de valoración y deseando que no sea nada grave. Dadas las circunstancias, el cansancio acumulado y demás factores que rodeaban el partido, bueno, pues hay que quedarse con los 3 puntos. Ya solo quedan dos finales para seguir soñando, sin mirar ni estar pendientes de nadie más que de nosotros mismos. Y bueno, pues eso es un auténtico privilegio, ¿no? Aunque también conlleva una gran responsabilidad, una presión que nosotros mismos empezamos a cargarnos, pero sin perder la ilusión por jugar, por disfrutar de cada minuto, de los 180 que quedan para acabar el campeonato y vamos a dar el 200% para intentar la gesta, ¿no? Bueno, quiero agradecer desde aquí a toda la gente que ayer se acercó al campo, a familiares de jugadores, a entrenadores, jugadores del fútbol base del club, directivos. Eh, es un auténtico lujo teneros empujando al equipo y para ellos va la victoria también. También para el resto de familiares que, bueno, pues que soportan y apoyan que salgamos de casa 2 días por semana a entrenar, que dediquemos tiempo a esta pasión hipotecando fines de semana para disputar partidos, por esas barbacoas, cumpleaños y demás celebraciones que se quedan en el camino o se disfrutan a medias por el beneficio del equipo. Y nada, para todos ellos y nada, en particular para mi mujer Erika y mis peques, Carlos y Angie, para la mujer de Javi, que también nos comprende. Un beso desde aquí, Puri. Nada, también quiero acordarme de Antonio, el encargado del campo municipal del Camí del Mig, que tú también conoces, Raúl. Su labor es muchas veces invisible, pero es vital. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo, que ha estado toda la temporada muy pendiente de nuestros resultados y siempre es de agradecer, una buena persona dentro del mundo del fútbol. Nada más, ahora hay que preparar el partido del día 17 contra Arenys de Mun en casa y nada, es un partido importantísimo que esperamos sacar adelante. Un saludo y hablamos la semana.